La próxima semana será clave en las investigaciones por corrupción que en Perú está realizando el equipo especial para el caso Lavallato, equipo creado en noviembre de 2016, porque van a entrevistar nuevamente en Brasil a Jorge Barata, exgerente de la constructora brasileña Odebrecht, quien trabajó en Perú por más de una década. Sabremos entonces también el día de hoy si un juez dicta prisión preventiva de 36 meses contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien estuvo esta semana en cuidados intensivos. Por cierto que el fiscal reiteró que se buscaría el plazo de 36 meses de prisión preventiva, el fiscal José Domingo Pérez, según lo dijo a la propia prensa. Transcurren este viernes, mientras tanto, las exequias del expresidente Alan García, de su velorio. Hay que decir que llamaron la atención las consignas que se escucharon en la Casa del Pueblo, que es la sede del partido aprista peruano, cuando se escuchaba el grito de asesino dirigido al presidente Martín Vizcarra, o cuando se escuchaban consignas o denuncias de persecución política como parte de todas estas investigaciones por corrupción. El abogado del expresidente Alan García pide un responsable político por lo que sucedió con el expresidente. Y también llegó este viernes, pues otro cimbronazo con el último mensaje del expresidente peruano, que escribió, por cierto, en una carta leída por su hija. Desfilar esposados, guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Rápidamente decimos, se oye muy mal este audio, pero retomamos. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Eso fue lo que escribió el expresidente García en esa última carta. Le agradezco a Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno del Perú, desde Lima, que nos acompañe primero para darte la bienvenida y para decir de qué manera están caldeados los ánimos, incluso con las consignas que escuchamos de miembros del partido del expresidente, de los apristas. Sí, muy buenas tardes a toda Latinoamérica, a los Estados Unidos y por supuesto a ustedes en Atlanta. En Perú, en efecto, hay una situación bastante agitada. Se ha agudizado esta polarización que ya venía existiendo en el país, y ahora con no solamente la muerte del expresidente García, sino esta carta que de alguna otra forma, por decirlo así, genera esta suerte de disconformidad, por un lado, entre quienes culpan al presidente Martín Vizcarra y al sistema judicial peruano del suicidio cometido por Alan García, y por otro lado, quienes creen que Alan García ha cometido un acto de cobardía y un acto que eventualmente lo que ha hecho es evitar la justicia de la forma como se venía desarrollando los procesos judiciales en el caso Odebrecht. ¿Esa carta no representaría el potencial combustible para que se cumpla un riesgo que nadie quisiera ver, desafortunadamente, pero que es riesgo al fin y al cabo de contaminar el proceso de la investigación? Sí, bueno, el efecto tiene una suerte de doble contaminación, la contaminación política, y de alguna otra forma hay una contaminación social o jurídica, puesto que literalmente el proceso con Alan García debería ser ya culminado una vez que él ha fallecido, pero tiene a militantes de su partido y que fueron parte de su gobierno apresados dentro de un proceso que va a ser mucho más difícil para el fiscal y para el Ministerio Público sostener este caso, que no significa que todos los otros casos vayan a quedar, digamos, fuera de acción. Tenemos casos como el de Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Ollanta Humala, casos como el de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, sí, quien no tiene ningún tipo de prisión preventiva por el momento, pero sin embargo estos otros casos están vivos. Y hasta qué punto la Fiscalía va a ser sólida para que pueda sostener, y también hasta qué punto va a ser sólida para que pueda encontrar la verdad en el caso vinculado al partido aprista peruano, toda vez que al fallecer el presidente García, pues el caso queda mucho más complejo,
para que termine finalmente en un proceso judicial y más aún para que conozcamos la verdad, que es lo que a los ciudadanos nos interesa. Pero ¿se modifica o no se modifica el tipo de cuestionamiento que van a hacerle a Barata en Brasil la próxima semana, cuando se entiende que obviamente cualquier imputación que se le pueda hacer, bueno, el expresidente ya ha fallecido, está muerto y por ley, lo dice la ley, bueno, se retira esa posibilidad. No obstante, hay que ver el cuadro completo. Efectivamente, hay dos vertientes en esa línea también. Algunas que señalan que Jorge Barata va a declarar y tiene que estar obligado a decir toda la verdad respecto al caso Alan García, pero a la par es cierto que al no existir caso Alan García, algunos abogados vienen sosteniendo, de manera bastante elocuente, que Barata y el fiscal ya no tendría que preguntar cosas sobre el caso Alan García porque ese caso ha quedado automáticamente cerrado. El tema está, y que para que la opinión pública a nivel internacional entienda, es que el caso Alan García no solo involucraba al expresidente, sino que involucra a varios funcionarios de su gobierno que justamente esta semana han quedado presos a raíz justamente de estas famosas prisiones preventivas, que es lo que más está generando fastidio e incomodo en el país, porque son 36 meses de prisión preventiva, sí, cosa que en muchos casos se considera un abuso, y más esta situación que ha generado la muerte de Alan García, más la condición física de Pedro Pablo Kuczynski, hace esta sensación de que hasta qué punto la justicia está buscando un equilibrio sin que se afecte el debido proceso. Eso es el tema más importante. Preguntarte también, ¿ves debilitándose el equipo especial Lavallato? ¿Ves presiones ante esta hipersensibilidad que ha ocurrido después de este episodio esta semana y con ello debilitar también el ímpetu de las investigaciones? En absoluto, el equipo especial debe haber sentido un golpe social y político, puesto que literalmente hay un gran sector de la sociedad que siente que algo no está bien en los procesos judiciales de la forma como lo están llevando. El lado que es, por decirlo así, su punto más débil es el lado de las prisiones preventivas, pero a la par es en el hecho de que las investigaciones realmente caminen y que más bien la prisión preventiva no se convierta en una suerte de adelanto de juicio y una suerte de búsqueda de no solamente notoriedad política, sino que sea una suerte de trampolín hacia otro lado. Y por otro lado, en efecto, lo más importante que tienen que buscar estos fiscales es el hallazgo de la verdad. Y en ese proceso van a depender mucho de ellos a ver de qué forma van a sostener el caso de Alan García, pero a mi gusto, lo más importante, más allá del caso de Alan García, van a tener que sostener y apresurar el paso en los otros casos. Sí. Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, claro, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y por supuesto Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima. Pues ahora sí que cabeza fría, dirían muchos analistas allá en el Perú, incluido tú, Henry Rafael, te agradezco. Muchas gracias, y sí, necesitamos un poco de responsabilidad para evitar más confrontación en el país en estos días.